Bienvenidos. Aquí inicia Codema Hoy, un magazine desde el cual le contamos a Colombia los propósitos de bienestar y prosperidad común que identifican al cooperativismo y la economía solidaria, las buenas prácticas empresariales y las formas de experimentar y expresar la solidaridad. Educamos y comunicamos para la asociatividad, la ayuda mutua y la cooperación. Un cariñoso, solidario saludo, querida comunidad codemada, maestros y maestras que nos acompañan en estos minutos de la mañana con las novedades institucionales, pero también del sector cooperativo y del sector educativo. Precisamente hoy en la mesa de trabajo nos está acompañando el profesor Miguel Ángel Pardo Romero. Hace parte o es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, integrante de la Comisión Política Educativa y también secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones PPP de Pardo. IP de Pardo, sí. IP de Pardo. Qué rico que nos acompañe. Profesora Melba, Alberto, muy buenos días igualmente. Miguel, buenos días para todos, buenos días a todos los asociados y asociadas de Codema que nos escuchan, el compañero Miguel Ángel Pardo, para que nos ponga al día en todas las conquistas que hemos tenido y que se han venido reglamentando en las mesas de trabajo que tienen con el ministerio y especialmente lo ocurrido en la Junta Nacional, todos los delegados de cada uno de los sindicatos que integran nuestra federación. Compañero Miguel, los micrófonos son suyos. Bueno, Melba, un placer estar aquí, un saludo vital, fraternal y pedagógico a toda la mesa de trabajo, a toda la comunidad educativa y por supuesto Codemada. Bueno, aquí un placer y bueno, miremos entonces en estos momentos qué podemos conversar. Reuniones muy importantes. El 26 de febrero, una reunión con la ministra de Educación, que la solicitamos de urgencia por parte del Comité Ejecutivo de FECODE, en la cual le planteamos que este gobierno haya logrado aumentar el presupuesto de educación, hacer el segundo rubro del presupuesto nacional, 70 billones de pesos, pasó de 58 a 70 billones de pesos, y no se compadece que la ejecución de los acuerdos está tan lenta en el ministerio, porque de esos 70 billones de pesos, 39 billones de pesos van para preescolar y educación media. ¿En qué se expresa esa inversión? Uno, se expresa en desarrollo de la infraestructura escolar. Creo que hemos visto en el país, inaugurando los colegios en el Amazonas, en el Arauca, etcétera. Pero la idea es que hay que reconstruir unas 19.000 sedes escolares que están completamente derruidas en el país, especialmente en las zonas rurales. Y dos, el tema del bienestar escolar, tratar de limpiar todo ese tema de corrupción que inundó el PAE y poner pues la alimentación escolar más directa y balanceada para los niños. Y en el caso de los maestros, lo que tiene que ver con nivelación salarial, bonificación pedagógica, los ascensos, 126.000 maestros que deben ascender en este cuatrenio, y la formación docente, 25.000 programas de doctorado, de maestría, de especialización y pregrado para los maestros, becas, por supuesto. Es un programa que impulsamos, Melba, cuando estábamos en la ADE, para el Magisterio de Bogotá con los gobiernos alternativos. Y precisamente en el último gobierno alternativo, que fue el de Petro, fue donde más se aumentó. En esa época pasó de 16.000 a 85.000 millones de pesos en el cuatrenio de cuando Petro era alcalde. Eso fue un desarrollo del derecho a la formación y capacitación que tenemos los maestros. Esto lo llevamos pues a lo nacional y bueno, ahí es el resultado. Tratas de entender que la formación no es un estímulo, es un derecho, y el derecho se materializa sobre la base de la financiación del Estado. Y para nosotros esto es clave, porque si nosotros hacemos parte de la masa crítica de la nación, pues eso quiere decir que necesitamos una masa crítica actualizada permanentemente. Y muy interesante también en la inversión en 19.700 nuevos maestros, ¿sí?, que van más que todo a las zonas rurales. 5.000 más o menos van a preescolar de los 3 grados en las zonas rurales y las dispersas, 1.060 orientación escolar. Entonces,
destinos ya presupuestados, pero se está ejecutando muy lentamente. Y entonces le dijimos a la ministra, eso no se compadece, hay que mirar si aquí hay una serie de funcionarios que no están con este programa. En todas partes se cuecen habas y tenemos esos saboteos, pero digamos que de ahí salieron unos compromisos, se emitieron los decretos, etcétera. Están escuchando Codema Hoy. Gracias por su sintonía. Bueno, y hay otro que también le interesa mucho a los maestros, Miguel, y es lo que tiene que ver, bueno, lo de vivienda, que ya lo ha entendido un poco, pero también lo que tiene que ver con el incremento salarial, el decreto de salarios. Sí, bueno, eso es fundamental para listo. Los maestros. Bueno, pues de una vez digámoslo, ¿no? Sí. Fruto de esa reunión del 26 de febrero, comentaba, se emitieron los decretos de salarios, ¿sí? Y creo que en ese sentido hay que insistir en esto. Esos decretos de salarios, hoy faltaría nada más de bonificación periódica, pero quiero resaltar que se trata de un incremento, el incremento anual, común y corriente, pues, que ha sido un incremento sobre la base de los del trabajadores del Estado, que ha sido uno de los más altos en los últimos años, ya 2 veces consecutivas ha sido uno de los incrementos más altos. Y adicionalmente continuar el proceso de nivelación salarial, que para nosotros es clave, que se trata de cómo de manera progresiva se va reduciendo la diferencia entre lo que ganan los trabajadores del Estado, con igual experiencia y títulos o similares, pues, con respecto a los trabajadores a los maestros del Estado. Entonces hay que nivelarlo. En el 2015 la diferencia era 28%. En este momento, con este cuatrienio llegaríamos al 20% de esa nivelación. En la próxima negociación, que es el próximo año, tendremos que actualizar el estudio si la diferencia con los trabajadores, con el resto de los trabajadores del Estado sigue siendo 8% o ya otra vez se amplió, para mirar cómo vamos a terminar ese proceso de nivelación salarial. Entonces miren que el tema de nivelación salarial el tema de salarios son varias cosas: los decretos anuales de salarios, uno, el tema de la nivelación salarial, que es progresiva, 2, y lo que se denomina la bonificación pedagógica, que a pesar de su nombre implica que tiene efectos salariales, y como Melba es muy experta en temas prestacionales, no me va a dejar perder la materia aquí diciendo que es de las pocas bonificaciones que tienen no solamente efectos salariales, sino que son base para la liquidación de la pensión. Entonces la bonificación pedagógica es clave, empezó con un 6% de un salario, va en 19, pero tiene que terminar el máximo, el límite es 35% del salario, que va a ser al final de este mandato. Entonces, estos decretos que faltaría de bonificación, por lo menos este año, están andando. Y lo mismo el tema de los ascensos, que eso implica 126,000 por maestros y maestras que tenían los ascensos congelados hace más o menos 6 años, ¿sí? Y eso es una cantidad, eso es un movimiento sin antecedentes. Aquí lo que es un reconocimiento al derecho que tiene el maestro, que a su nivel de formación sea reconocido en su calidad de vida. Y eso es lo que se ha desconocido. Pues muy interesante en la formación académica, por supuesto que pero que eso no se reflejaba en ingreso. Y eso es un asunto universal, a mayor nivel de formación del trabajador, mayor calidad de vida. Ahorita estamos tratando de resolver, miren, el tema de los ascensos. Nos pasó al revés, Melba. Siempre nosotros ascendíamos y la pelea por la plata, para que los paguen, pues. Y ahora estamos al contrario. Ya la plata está presupuestada y hemos tenido un problema en el ministerio de la parte administrativa. Entonces, este pasado jueves hemos tenido una reunión con el Ministerio de Educación, porque se ha retrasado el cronograma, y a medida que se retrasa el cronograma, pues eso tiene unos efectos fiscales contra los maestros que incrementa todo. Entonces, digamos que, pero ahí estamos. Al aire, Codema Hoy,
el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio, CODEMA. Hola compañeros, ¿están hablando de CODEMA, la cooperativa de nosotros los maestros de Bogotá? ¡Claro! CODEMA es nuestro orgullo, porque es la primera cooperativa de maestros en Colombia. Tenemos una gran empresa con más de 50 años y un servicio de crédito ágil, oportuno y con bajos intereses. Y no olvidemos el impulso que hace a nuestro ahorro. Además, nos beneficia con programas en cultura, turismo, salud y ni qué decir de las sedes vacacionales. Y es muy fácil asociarse, con fotocopia de la cédula y desprendible de pago en cualquiera de sus puntos de atención. Te invitamos a asociarte a CODEMA y convertirte en dueño y gestor de esta gran empresa cooperativa y solidaria. Estoy convencido, voy a convertirme en nuevo asociado de CODEMA. CODEMA, vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y afiliada a Fogacop. El convenio en salud CODEMA Clínica del Seno adelanta esta campaña de prevención contra el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides afecta principalmente mujeres. Se produce, como su nombre lo indica, en la glándula tiroides que se encuentra en la base del cuello en la parte anterior por encima del esternón, la llamada horquilla esternal. La sensación de una masa en el cuello o la sensación de dificultad para pasar los alimentos o se siente algo de dolor en la parte anterior de su cuello, debe hacernos alertar. Debe asistir a la Clínica del Seno, ya que a través del convenio CODEMA, Clínica del Seno, podemos hacer un examen de su glándula tiroides, ya sea con una consulta con un especialista en cabeza y cuello o con una ecografía del tiroides. Asista, que el diagnóstico temprano de este cáncer normalmente es curable. Sus opiniones también sobre un informe que presentó el presidente Gustavo Petro en diciembre, hablando sobre los niveles educativos en los países ICSE, a propósito y fundamentado en las pruebas PISA del 2022. ¿Cómo se ve ahí FECODE, sus sindicatos a nivel nacional, para entrar también a mejorar proyectos que están ahí unidos con la calidad educativa, que es algo a lo que ustedes también siempre le han trabajado? Pues fue muy interesante ver que un presidente de la República primero hiciera una locución casi de 2 horas, ¿sí? Sobre un tema educativo y sobre algo tan sensible y que ha sido tan estigmatizado, porque es que la prensa que no está de acuerdo con el derecho a la educación y sobre todo con la educación pública, dice, mire, estos son los resultados y entonces la culpa es de los maestros. Y uno escucha en el presidente una locución en la cual él va a los temas de fondo. Y quiero completarle con lo siguiente. En la semana pasada que estuvimos en la reunión con Palacio, nosotros propusimos el tema de las plantas de personal. Es que el tema de las plantas de personal no es un problema de que sobran unos maestros y hay que trasladarlos de aquí a allá, etcétera. Hoy tenemos unas plantas de personal sometidas a una normatividad supremamente regresiva, pero que la acabó de poner más regresiva que fue impuesta en la reforma constitucional del 2001. Entonces, esa reforma hace que hayan unas locuras para ahorrar plata. Yo le voy a decir algunas. Mire, que una reforma constitucional diga que los niños y niñas de preescolar y primaria no tienen derecho a maestros en las diferentes especialidades. Solamente tienen derecho a tener maestros en todas las áreas a partir de los 11 años. O sea, cuando está en 6º grado. ¿Qué estoy tratando de decir? Que el niño en sus 8 años de mayor desarrollo cerebral, 3 de preescolar, que no los tiene porque se las han negado por esa reforma, 3 grados de preescolar, y 5 de primaria, no tiene derecho sino a tener una maestra, que es la maestra titular, que es una heroína, ¿no? Pero no tiene derecho a tener maestros de educación física, artística, tecnología informática, segunda lengua y orientación. Entonces el resultado es obvio. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, además como no tenemos maestros para todas las áreas, no vamos a enseñar en todas las áreas, sino solamente en 4 competencias: matemáticas, ciencias, lengua materna y
y derechos ciudadanos. Entonces uno va entendiendo. Hace más de 40 años, Esperanza, que las universidades alemanas dieron una investigación. Si usted quiere buenos matemáticos, tiene que tener educación musical desde preescolar. Porque el desarrollo cerebral es así. Entonces, si usted dice, vamos a solamente a matemáticas, lo básico, ¿sí? Y usted no tiene educación, pues eso tiene efectos en el desarrollo. Es decir, la educación pública existe es por los maestros, porque si fuera por reformas neoliberales, no. Entonces, las maestras, además, quiero decir, las maestras de preescolar y primaria ni tienen derecho ni a respirar, porque como es titular de curso, apenas entra el niño, hasta que se va el niño, es decir, voy a decir algo, entonces tiene que decirle a la compañera, échale un ojito porque voy al baño, es decir, el colmo. Pero adicionalmente, debe haber 40 estudiantes en un colegio de Bogotá, mínimo, 40 estudiantes en secundaria por aula. Mínimo tiene que haber 35 en preescolar. Entonces, eso es una locura. Bueno, y en 10º y 11 que tendrían que dar educación media especializada en técnica, llámese metalmecánica, lo que sea, no dan los maestros para esas. Entonces, cuando tú llegas a presentar un examen a la Universidad Nacional, estás en completa desventaja con el chico que tuvo la posibilidad de tener menos compañeros por aula, maestros en todas las áreas de preescolar y, por supuesto, la posibilidad complementaria de estar bien alimentados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ahí están. Y la infraestructura adecuada para poder desarrollar todo eso. Nosotros en este momento necesitamos 100 billones de pesos. 100 billones de pesos para reconstruir lo que no han dejado de invertir, más lo que necesitamos en 10 años para que la infraestructura se actualice. ¿Cuándo empezó otra vez a funcionar la infraestructura? O sea, ¿cuándo la infraestructura se volvió otra vez un asunto de interés público? Cuando Abel Rodríguez estuvo de secretario de Educación de Bogotá e impulsó las construcciones y las reconstrucciones, y el país tuvo que como cogerle el ejemplo por una u otra razón, que quiero decir siempre, a ese maestro, a Álvaro, le costó haber invertido la plata en la educación pública y no haberle dado la plata a los particulares. Le inventaron un proceso, después se demostró su inocencia, pero ya el daño estaba hecho. Sancionado por la Contraloría, y que afortunadamente la Fiscalía archivó el proceso. Pero el daño fue grande. Fue muy complicado, pero miren ustedes todos los intereses que hay sobre el particular. Entonces, ¿qué le hemos dicho? Hay que ampliar la planta. Entonces, ¿cuáles son las variables de ahorita? Le voy a mencionar una de ahorita. El confinamiento tuvo un efecto, según la UNESCO, que en estragos en el aprendizaje de 1 año y medio de retraso. Y la de la salud mental. Entonces, hay que reversar todo eso. Y entonces, ¿qué había que hacer cuando usted retornara a los colegios? Cuando usted retornara a los colegios tenía que tener una nueva organización escolar y curricular. Organizar nivelación de educación física, por decir algo. Usted tiene que hacer un diagnóstico del tema del desarrollo mental, los efectos que hubo. Todo eso no se hizo. Y entonces usted entra después del confinamiento y le dice, no, lo que sobran son maestros. O sea, en cambio de nombrar más docentes orientadores, y necesitamos eso. Ese es un solo dato, pero le doy otro. 400.000 chicos desertaron del 2022 al 2023 de la escuela. Le doy otro dato. ¿Cómo así que sobran maestros? 2.100.000 chicos en edad escolar de educación media y en transición por fuera del sistema educativo. Sin contar los que están por fuera de 3 y 4 años y sin contar los niños, niñas y jóvenes y adultos que necesitan educación inclusiva. Que no está ni el dato. ¿Cómo así que sobran maestros? Entonces, no, las plantas de personal, para terminar este punto, las plantas de personal requieren hoy organizarse priorizando los criterios pedagógicos y los criterios de dignificación de la labor pedagógica. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Muy sospechoso. En el momento en que se requiere mayor flexibilidad para atender todas estas cosas que hemos dicho, y no quiero hablar de las anteriores, como los desastres de la promoción automática, que todo eso ha ocurrido en todo este periodo,
¿sí? Entonces, en cambio de usted decir, bueno, necesitamos más maestros, ¿sí? Y maestros en todas estas cosas, lo que ocurre es que le dicen, no, es que sobran maestros, y hay que desvincular maestros. Y ya. Y nosotros decimos, no, se necesitan los maestros que están, se necesitan los maestros provisionales que afrontaron el confinamiento. Y más encima, usted necesita rápidamente acelerar que este concurso termine y un nuevo concurso para todos los niveles, modalidades y áreas. Voy a decir no ha habido concurso para educación inclusiva desde el 2002. Es decir, esa tesis de que los niños que tienen necesidades educativas especiales vayan a la hora regular, se incorporen a la hora regular, no es inclusión. No, eso es ahorrarse costos. Te lo dijiste muy bien, Esperanza. Y entonces no ha habido. Bogotá tienes porque nosotros hicimos un acuerdo en la ADE con Abel Rodríguez de invertir dineros en eso. Digamos, con todo ese retraso, esas pérdidas que ha habido acumuladas en el tiempo con las administraciones anteriores, ¿cómo se ve el magisterio en la actual política del gobierno actual, los presupuestos que se están asignando? ¿Qué tanto se logra recuperar de ese terreno perdido? Pues lo claro ahorita, en realidad, es que estamos aumentando inversión en educación, es decir, 70 billones de pesos, segundo rubro después del pago de la deuda eterna, que es el primer rubro del presupuesto nacional de la nación, es muy alto. Ahora, pero si no hay reforma al sistema general de participaciones, no va a ser posible. El acuerdo con el gobierno es que se haya una reforma al sistema general de participaciones y que pueda recaer el 20 de julio. ¿Qué es eso del sistema general de participaciones? Es la plata que le transfieren las entidades, la nación a las entidades territoriales para salud, agua potable, saneamiento básico y educación. ¿Qué pasó con la reforma del 2001? Que del 2002 al 2023 nos han dejado de girar 580 billones de pesos. Entonces necesitamos recuperar esa plata en un lapso de 10 o 15 años, y eso es una reforma constitucional. Y esa va a ser un parte de la batalla que estamos librando para lograr conjuntamente con el gobierno radicar esto. Por supuesto que no es que estén muy de acuerdo con eso, ni las senadoras poco cabales, ni las palomas alejadas de la paz. Es decir, ahí siguen ellos insistiendo en que no hay necesidad. Y lo otro, esa reforma es clave para nosotros, de resolver el tema estructural. Voy a decirlo en estos términos. Hoy un chico promedio se invierte 4,5 millones en educación, en el sistema educativo, y deben ser 12 millones de pesos mínimo, decimos nosotros. Ese es el otro punto. Y como me dijeron que aquí hay que terminar, entonces vuelvo al tema de salud. La Junta Nacional entonces aprueba que el modelo de salud que presentó el gobierno lo toma como base para trabajar y ajustarlo de manera rápida en un cronograma que inició al otro día de la Junta Nacional, que es el miércoles, inició ese ajuste con la reunión con los estructuradores. Aspiramos a que logremos que ese modelo pueda estar listo ahorita en abril para poder hacer la convocatoria a las entidades médicas y no tengamos que acudir a una prórroga con las entidades que todavía están prestándonos el servicio 2 años después de que el contrato ya con ellas terminó. Ese es el tema. Y lo otro es que el pasado miércoles entró a la Cámara de Representantes en segundo debate el proyecto de ley estatutaria de educación. Es consolidar la educación como derecho fundamental. Si se consolida como derecho fundamental, eso implica que el gobierno está obligado siempre a destinar los recursos, en este caso de lo que no destina hoy, 3 grados de preescolar y educación media. La comunidad que nos está escuchando debes de recordar o saber que el artículo 67 de la Constitución del 1991 limitó el derecho. Dice, el Estado solamente está obligado a de 5 a 15 años a financiarlo, o de 0 a 9. Existe 11 por las luchas de FECODE, porque no está el Estado obligado a financiarlo. Y allí están otros derechos de la educación, el derecho a la educación rural, campesina, a las víctimas, etcétera. Entonces, plantas docentes,
el tema de salud, el tema de la reforma del sistema nacional de participaciones, lo que es estatuto docente que no alcanzamos a hablar, el nuevo estatuto docente, son parte de la agenda. Y el 9 de abril, movilización por las víctimas y por las reformas. Claro, en otro programa profundizaremos estos temas que Miguel nos ha traído hoy. Solo recordarles que la cooperativa Codema durante esta Semana Mayor va a prestar servicio el día 26 todo el día, el 27 mediodía, y que aquí los esperamos. Un abrazo para todos, feliz domingo. Les hemos acompañado desde la dirección la profesora Melba Rincón Suárez, en la coordinación Alberto Villalba, con la asistencia técnica de Dairo Espinosa y Gloria Angélica Orjuela, y en la conducción y producción periodística Esperanza Puentes Santana. Una feliz Semana Santa y nos encontramos en 8 días. Les esperamos el próximo domingo de 9:30 a 10 de la mañana con la actualidad cooperativa institucional y sectorial en Codema Hoy. Hasta pronto.